A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todos los que sintonizan el capítulo de hoy y saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerden que si usted tiene alguna consulta sobre el proceso de sepultación o duda de si usted ya es cliente y quiere revisar información sobre lo que usted ya tiene en su contrato, puede contactarles al más 569 6654 1422. Repito, el más 569 6654 1422. En ese número de teléfono podrán responder a todas sus consultas. Por otro lado, también nosotros estamos conectados vía Facebook. Estamos totalmente en vivo, así que les sugiero que el día de hoy pueda buscarnos como Unidos, un pueblo que conquista, y en Facebook pueda hacer sus comentarios. Le podremos saludar y también puede hacer sus preguntas al invitado del día de hoy. Hoy estamos en este capítulo con Daniela Villagra, educadora diferencial y coordinadora ministerial de CFC School. ¿Cómo estás? Hola Marlene, bien. Antes que nada, perdón por mi voz, la he estado desgastando un poquitito, pero espero que esto mejore. Sí, no, estos días yo sé que trataste de cuidarla dentro de, porque ha estado full con los niños en las clases, así Exacto. que... Sí. Pero bueno, ¿me podrías comentar, Daniela, antes de comenzar con las preguntas? Porque hoy día vamos a hablar de varias cosas, incluidos algunos tips que les podríamos dar a los padres para estos primeros días de clase, ¿cierto? Pero me gustaría que me comentaras primero sobre ti. Háblanos de tu familia. Bueno, este año, ya 2020, cumplo 3 años de casada con Francisco Contreras. Tenemos una hijita de 1 año 7 meses que nos tiene totalmente revolucionada en la casa con mis papás. Estamos todos chochos con ella, la verdad. Fue muy deseada, fue muy esperada. Y eso, o sea, mi familia es mi esposo y mi hijita. Ya mis familiares son mis papitos, mis hermanas que ha estado acá. La ministra José, la directora de Canción. Así que eso, hoy no pudo estar mi esposito aquí, como te comentaba, pero de seguro ya me está escuchando. Sí, que me aprovechamos de mandar saludos también a toda tu familia, a tu esposo, a tu hermana, que efectivamente el año pasado estuvo acá con su esposo también, hablándonos de Canción. Exacto. Así que muy bien, saludos a todos. Así que, bueno, toda la familia acá. Toda la familia. Cuéntame, Daniela, ¿cómo fue que conociste al Señor? Wow. Bueno, yo tengo 28 años y yo conocí al Señor recién el año 2012. 21 años de mi vida yo estuve, como se dice, en el mundo, y resulta que conocí al Señor a través de mi hermana, de mi cuñado, y cuando lo conocí fue un choque para mí, pero creo que también fue algo demasiado radical. Cuando conocí al Señor, viví 21 años de mi vida con los ojos velados, y cuando este velo salió dije, ¿qué onda? ¿Qué he estado haciendo con mi vida? ¿Qué fue lo que hice? Y entendí quién era Cristo, lo que Él provocaba en la vida con el acto que Él hizo en la cruz, y dije, no, esto es. Y esto ya fue en el año 2012. Justo ese año yo entré a estudiar la carrera de educación diferencial, entonces fue maravilloso. Siempre he dicho, el Señor ese año llegó a mi vida, o más que nada, no es que llegó, yo permití que Él llegara a mi vida, y fue en el mejor tiempo. Fue en el mejor tiempo, no fue en el tiempo de la Daniela, fue en su tiempo, porque veo con el transcurso de los años cómo Él me fue apartando de muchas cosas que de pronto me pude haber visto envuelta dentro de la universidad, y veo cómo su amor, su piedad, su misericordia me tomó, me apartó de todo este mundo, y me determiné y dije, no, esto es, y nadie me va a sacar de acá. Y así comencé a conocer del Señor.
fui creciendo en el Señor, fui también dando fruto. Lo digo así porque veo que mis pastores también depositaron confianza en mí, en ciertas funciones, y creo que eso fue el fruto que fui dando en el trayecto. Así que podríamos decir que recién este año voy a cumplir 8 años dentro del Evangelio. Sí. 8 años. 8 años recién dentro del Evangelio, y creo que han sido los 8 años más procesados de mi vida, sobre todo los últimos 3 años. Oh, qué increíble. Como me estás comentando de esto, bueno, justo venía una pregunta. Hay etapas en la vida, ¿cierto?, que no son fáciles. ¿Tú nos podrías comentar alguna etapa difícil que te tocó vivir y cómo viste a Dios en el proceso? Me río porque la verdad aquellos que me conocen saben que estos 3 últimos años fueron súper difíciles, Marlene. Desde que nos casamos con mi esposito, el Señor ha tratado profundamente nuestro corazón. Y creo que ya con el Señor, uno de los procesos quizás más duros que hemos tenido que vivir ha sido la pérdida de hijos. Cuando nosotros nos casamos, a los meses yo quedé embarazada. Vivimos los primeros 2 meses, vimos al bebé crecer, su corazón latir, pero lamentablemente no se desarrolló como debía. Los doctores trataron de ayudarme con hormonas, hicimos todo lo quizás humanamente posible, estuvimos también espiritualmente orando. Sin embargo, hubo un aborto natural, espontáneo y completo. Creo que ese fue uno de los primeros procesos muy fuertes y profundos que viví con el Señor. Creo que sin duda él sabía por qué mi esposo tenía que estar a mi lado. Él fue un sostenedor, fue un orador para mi vida, fue un hombre que me sostuvo, que me levantó, que me recordaba constantemente el amor de Dios, no porque yo lo haya olvidado, sino porque creo que era un proceso en donde el Señor me estaba revelando su paternidad. Esa fue el primer proceso que vivimos. O sea, yo incluso tuve que dejar de trabajar porque a nivel físico mi cuerpo comenzó a presentar otros síntomas. Yo estaba en CFS School en este tiempo, entonces tuve que dejar. O sea, estando con niños se requiere otras características mías, o sea, que estuviera súper animada, que estuviera súper prendida y todo, cosas que en ese momento la verdad no las tenía. Y comencé a tener una relación con el Señor mucho más profunda. Luego de este periodo de aborto, quedé embarazada de mi hijita del Amparo, y por eso digo, o sea, fue tan deseada, fue tan esperada. Vimos la restitución del Señor en ese sentido, y ya mi hijita tiene 1 año 7 meses, y este año de nuevo tuve un aborto. Tuve otro aborto más. En el mes de enero tuve otro aborto de 2 meses y medio. En esta oportunidad me tuvieron que meter a pabellón, y esta vez creo que el proceso fue un poco más duro, porque en el primer proceso el Señor me permitió vivirlo todo con mi esposo, pero en este segundo proceso fue muy diferente porque vi un trato mucho más personal del Señor conmigo como persona. Verme sola en ese pabellón, y se los he contado a mis hermanas que experimenté soledad, y no creo que fue algo que Jesús también experimentó cuando Él estuvo en la cruz y dijo, o sea, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que hoy todo lo que nosotros vivimos no está ajeno a lo que Jesús vivió. Por eso Él nos entiende tanto según la palabra, que Él fue tentado en todo, y Él conoce también aquellas debilidades de nosotros. Y bueno, y en ese pabellón yo decía, me siento sola. Pero ahí fue cuando llegó el ginecólogo, me abrazó, me hizo cariño y me dijo, aquí estamos. Y comenzó a ser tan cariñoso, tan padre. Y yo, gracias Señor, porque sin duda alguna tú no dejas a tu hijo, no nos dejas por nada del mundo, y entiendo que su voluntad tiene medidas, es buena, agradable y es perfecta, y entiendo que vamos camino a la perfección de la voluntad del Señor, y son necesarios estos procesos, aunque no los entendamos, pero sé que son por algo, tienen un fin, tienen un objetivo, y es que la novia de Cristo cada vez se prepare más para recibir al amado. Qué bueno que puedas dar esa reflexión final, porque qué difícil
Qué difícil. Yo no he tenido la oportunidad de tener hijos. Tengo unos sobrinos maravillosos y yo siento que si les pasa algo me muero. Entonces, qué difícil, pero qué bueno que tú pudiste ver a Dios cómo iba colocando a las personas en cada momento. Sí. Así que bueno, Dios es bueno en todo momento. Así es. En tu desarrollo cristiano, Daniela, siempre existen personas que nos ayudan y nos impulsan. ¿Tú nos podrías mencionar una o dos personas que hayan sido importantes en tu desarrollo cristiano? Sí, sería súper difícil acotarme a una o dos. Esa es la verdad. Pero creo que las primeras personas que marcaron mi vida en el Evangelio fue mi hermana María José y mi cuñado Gerson. Yo me fui a vivir con ellos un año, producto de la cercanía de la universidad y del trabajo. Y todo lo primero que yo conocí de Jesús fue a través de ellos. Qué hermoso. Ellos fueron las primeras personas que me presentaban a Jesús. Al principio yo, obviamente, qué lata. Pero luego fui entendiendo. Y ellos dos como personas hasta el día de hoy han marcado mi vida en el Señor. Obviamente ya integrándome dentro de la congregación, se sumaron los pastores que son tremendos hombres y mujeres del Señor. Aprendo mucho de ellos, de su ejemplo, no solamente arriba de un púlpito, sino que también Dios me ha permitido conocer la intimidad de su corazón y doy fe que son hombres y mujeres de Dios que le aman, que le sirven, y ellos también han sido parte importantísima de este proceso. Mi esposo, obviamente, y también un matrimonio que son los consejeros de la iglesia, que es Marcelo y Mariela. La verdad, estos 3 matrimonios han marcado mi vida en el Señor, de diferentes formas, con diferentes lenguajes, a través de diferentes acciones. Pero estos 3 matrimonios, yo podría decir hoy en día que han venido a ser un Aarón y un Hur para mi vida. Qué bueno poder contar con estas personas que puedan guiarte en este camino, darte también palabras de aliento. Y imagínate cómo ocupó Dios a tu propia familia, a tu hermana, a tu cuñado para presentarte, ¿cierto? Obviamente mostrarte a Jesús. No, qué tremendo, qué tremendo. No, fue muy lindo, fue muy significativo. Sí. Ahora cambiando un poco de tema, Daniela, cuéntanos cómo fue que decidiste estudiar educación diferencial. Mira, desde que tengo uso de razón, siempre quise estudiar algo con educación. No sé en qué momento nació, no sé cuándo se gestó, pero siempre quise estudiar algo con educación. Me gustaban los niños, pero en particular me gustaban los niños que presentaban necesidades educativas especiales. Respetando obviamente todo, pero siempre tuve un apego con estos chicos. Y resulta que ya en el año 2012 me decidí y dije, voy a estudiar. Nadie me empujó a hacerlo, nadie me dijo, tienes que estudiar. Mis papitos son maravillosos, son hermosos, pero nunca me dijeron, tienes que ir a estudiar porque tienes que ser alguien en la vida, o no sé, cosas así. Pero fui y estudié. Mi hermana, María José, ella me ayudó en todo el proceso. De hecho, ella era mi apoderado. Ella fue mi apoderado, fue mi aval en la universidad. Y entré a estudiar educación diferencial. Al principio decía, oh, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, porque sinceramente a mí no me fue muy bien en el colegio. Entonces, como que muchas fichas no me echaban para la universidad. Pero ¿sabes qué? Ese mismo año fue cuando conocí al Señor, Marlene. Sí. Y el Señor nunca me avergonzó. Nunca me avergonzó. Yo te puedo decir que saqué promedio 7 en la universidad. No te puedo creer. Sí, saqué promedio 7. Me consideraron un tiempo para un conversatorio con otras universidades. El Señor me puso lugares de mucha honra dentro de la universidad. Por eso te digo, o sea, han sido 8 años súper tremendos en el Señor, la verdad. Creo que fue producto de mi determinación, de mi amor por Él, de decir, Señor, esto eres tú y esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero llegar, Señor, donde tú dijiste que yo iba a llegar. Y
Y eso, o sea, fue un proceso súper lindo, fue de testimonio también para mis compañeras. El Señor me permitió tener un grupo de amigas dentro de la universidad maravilloso, que aceptaban y entendían que yo era cristiana. Una de ellas era cristiana, entonces nunca pusieron tapujos para que oráramos por los alimentos, para que se privaran ellas de grosería dentro de las conversaciones. Siempre, Dani, un consejo aquí y allá. Con decirte que una vez, pucha, hubo un testimonio que estaba con una compañera y queríamos cargar la VIP y no teníamos plata. Yo tenía 180 pesos en la VIP, en el pase, y no teníamos plata para cargar. Y yo le decía, ¿qué voy a hacer? Y ella me decía, no sé, ¿qué hacemos? Yo le dije, tranquila, el Señor me va a cargar el pase. Me dijo, ¿pero en serio? Y yo, sí, tranquila. Y fui y tenía 1.180 pesos. Uy, Y ella sí. ¿Tu compañera era cristiana? No, ella no era cristiana. Qué tremendo. Y entonces ella me dijo, ¡oh, Dani! Y yo le dije, ¿ves? El Señor es capaz de hacer estas cosas. Y creo que siempre me desafía eso, a mostrar esta parte tan buena que tiene el Señor por sus hijos. Y fueron 5 años de te podría contar muchos testimonios, pero puedo decir que el Señor fue demasiado fiel. Qué bueno, porque el Señor salió a tu encuentro en esa época y fuiste full ahí, siendo luz donde estabas en la universidad. Qué importante es, muchas veces, claro, podemos hablarle a las personas de Cristo, pero qué es mejor mostrarlos con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra fe. Exacto. Al resto. Exacto, así lo decía Santiago, o sea, tú puedes tener fe, yo puedo tener obras, pero qué poderoso es tener fe con obras, sí, ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que yo hago. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, con tus labios me adora, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces creo que en el proceso de universidad lo más importante es ser elocuente, que lo que tú digas se alinee con lo que tú eres, con lo que tú haces. No te determinas por lo que tú haces, sino que tú te determinas por quién tú eres. Sí. Y lo que tú eres va a expresar aquello que tú haces. Y creo que eso es fundamental y es un consejo para los universitarios. Sí, en esta época que hay mucho movimiento a nivel nacional, es importante lo que tú dices. Es es un excelente mensaje. Y tenemos que ser luz donde estemos. Exacto. Daniela, ¿nos podrías decir cuál es la actividad o qué realiza un educador diferencial, a lo mejor para las personas que no manejan, cuáles son las funciones, qué hace un educador? Claro, mira, principalmente un educador diferencial es quien da respuesta, el que gestiona a través de acciones a nivel curricular, a nivel de planificación, a nivel de evaluación, a nivel de estrategia, genera acciones que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Siempre se ha enfocado al educador diferencial, se centra en un diagnóstico, ¿ya? Un ejemplo, un neurólogo hace un diagnóstico, ¿ya? La educadora básica dice, bueno, aquí veo algo, se conecta con el educador diferencial, se deriva a neurólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, a quien corresponda. ¿Y qué hace en la educación diferencial? Toma el diagnóstico y trabaja en base a un diagnóstico. Sin embargo, en este último tiempo ha habido una demanda mucho mayor para el educador diferencial, porque en definitiva ahora te están hablando de inclusión. O sea, del año 2017 comenzamos a hablar de la ley de inclusión, comenzamos a hablar de inclusión no solamente a nivel de necesidad educativa especial, o sea, hoy podemos ver las leyes que están saliendo, identidad de género, ¿verdad? O sea, todo este tema en ámbito sexual, y se le está demandando al educador diferencial no centrarse en un diagnóstico, sino que centrarse y prepararse para cualquier necesidad educativa especial que llegue al colegio. ¿Por qué? Porque el enfoque ahora de la educación es que todos los niños, independientemente de su condición, si hay diagnóstico, de su tendencia sexual, debe ser incluido en el sistema. Si tú me preguntas a mí, creo que hoy no estamos preparados para hablar de inclusión. Y lo podemos ver en aspectos como el currículum nacional educativo. O sea, no está preparado por ningún motivo. Si estuviera preparado, creo que no necesitaríamos educadores diferenciales. Claro, así es. Creo que si estuviera preparado el currículum, no necesitaríamos estos profesionales. Y obviamente, como educadores diferenciales, podemos trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. La universidad... Yo estudié en la UCEN, en la Universidad Central, y después de mis 4 años de carrera, yo pude optar un semestre más para hacer una mención. No todas las carreras, o sea, no todas las universidades te dan esta posibilidad. Claro.
Y yo hice una mención en necesidad educativa especial específicamente en todo lo que son las dificultades del aprendizaje, que es DEA. ¿Ya? También había DI, que es discapacidad intelectual y que era para los permanentes. Sin embargo, creo que cualquier educador diferencial que se quiera especializar en un ámbito tiene que invertir dinero, Sí. porque la carrera en sí de educación diferencial no te va a entregar todas las herramientas. O sea, tengo compañeras que salieron de la U con todos los conocimientos que nos entregaron y aún así, debido a los colegios que han estado y de la demanda, por ejemplo, que hoy está boom y cada vez hay más casos de niños con autismo, Sí. han tenido que hacer magíster, han tenido que prepararse full para poder atender, ¿verdad?, a estos diagnósticos que ahora están saliendo prácticamente a la luz, o que es, no sé, yo te podría decir que cada 10 niños, yo creo que 5 están siendo diagnosticados con autismo. Entonces, creo que hoy el educador diferencial da respuesta, ¿verdad? Tiene que generar acciones pedagógicas que den respuesta a nivel todo, a nivel curricular, a nivel de planificación, a nivel de evaluación y a nivel de estrategia. O sea, es un profesional realmente de la educación súper competente, porque además tiene que ir a la par con el profesor básico. Sí. O sea, se hace la codocencia, tienen que trabajar en conjunto, tiene que haber un trabajo colaborativo de por medio. En tu opinión, Daniela, ¿cuáles son las barreras a los niños con necesidades educacionales especiales? Mira, acotarme o ajustarme solo una barrera, en verdad te estaría mintiendo. Siempre se ha dicho en ámbitos educativos, cada niño es un mundo. Sí. Y como cada niño es un mundo, también cada colegio es un mundo. Sea municipal, sea particular, sea una fundación, creo que cada colegio es un mundo. Y aún teniendo una ley que nos avala, que nos indica las horas que un educador debe estar en sala, etcétera, no se respeta al 100%. O sea, tú puedes ir a un colegio y puedes ver que una barrera para un niño con necesidades educativas especiales es que la educadora diferencial no está tanto tiempo en sala. ¿Se entiende? O que se ajusta únicamente a lenguaje, matemáticas, que son las materias más importantes. ¿Y qué pasa con las otras materias? No hay apoyo. O puede ser que en otro colegio entren el tiempo que le corresponde y adicional el colegio dice, necesitamos que entren más. Esa puede ser una barrera. La hora es que un educador pasa dentro de sala. Otra barrera muy importante, como he mencionado, es el currículum. El currículum no está adaptado para recibir a niños con necesidades educativas especiales. Lo otro, hay colegios particulares que no reciben a niños con necesidades educativas especiales. Es tremendo eso. Y no te los reciben porque para ellos predomina la excelencia. Predomina mucho el nivel socioeconómico. O sea, qué feo tener a un niño con una discapacidad en este lugar. ¿Qué van a pensar de nosotros? No podemos. Entonces, otra barrera que puede ser son los papitos, que generalmente ocurre en sectores muy vulnerables, donde podemos tener papás analfabetos, o en escuelas rurales, ¿verdad? En el sur, en el norte puede ser también, donde los papitos ni siquiera saben sumar o restar. Entonces, obviamente, hay muchas barreras que a nivel de necesidades educativas especiales se presentan para los niños, pero siempre, o puede ser la institución, puede ser la familia, el entorno sociocultural también del estudiante afecta demasiado. O sea, son demasiadas las barreras, la verdad, Marlene. No podría ajustarme solo a una. Claro, es importante y qué bueno poder contar con profesionales como tú que nos pueda ayudar a entender estos casos, ¿cierto? Y trabajar en cada uno de ellos. Daniela, bueno, te voy a pedir que por unos segundos esperemos porque vamos a hacer una pequeña pausa. Así que les pedimos que nos esperen por unos segundos y ya regresamos acá a Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista.
usted puede llamar a nuestro auspiciador en cualquier momento. Recuerde que solamente tiene que marcar el más 569 6654 1422, Parque Nueva Jerusalén. Ellos van a poder resolver cualquiera de sus consultas asociados a esos procesos tan dolorosos cuando fallece un ser querido. No lo deje para último momento. Es importante que usted pueda saber con anticipación qué debe contar, cuáles son los procesos que debe realizar. Así que lo bueno es que Parque Nueva Jerusalén tiene ejecutivos bien especializados que les pueden asesorar en forma completa. Así que contácteles. Ellos les van a estar esperando. Y les recordamos que tenemos concurso. Este mes está publicado ya en Facebook. Lo pueden buscar ahí, búsquenos como Unión Pueblo que Conquista, y ahí está publicado un formulario donde tiene que participar por uno de los libros. Hay varios libros en sorteo este mes. El mes pasado ya tuvimos los ganadores, hay algunos ya que tienen sus libros, y este mes no se quede sin el suyo, solo debe completar un simple formulario. No le va a tomar más de un minuto porque son preguntas muy simples, así que participe. El día de hoy estamos conversando con Daniela Villagra, educadora diferencial y coordinadora ministerial de CFC School. En la primera parte, Daniela, nos estuviste comentando sobre tu vida, cómo fue que decidiste estudiar educación diferencial, qué realiza un educador diferencial y algunas barreras, que son muchas, ¿cierto?, de niños que presentan necesidades educacionales especiales. Pero me gustaría ahora pasar a una nueva pregunta. ¿Qué puntos, en tu opinión, debe considerar los padres antes de escoger un establecimiento escolar para sus hijos? Bueno, se entiende que nosotros estamos en un mundo, no un mundo, sino que nos regimos bajo un modelo de autoridad que es la Biblia, ¿verdad? Sí. Entendemos, y ¿por qué lo hablo así? Porque entiendo también que la audiencia es una audiencia cristiana. Claro. Y nosotros todo lo que hacemos en la vida debe ser desde esa esfera, debe ser desde mi medición, que es la Biblia, sobre lo que creo, ¿verdad?, sobre mis convicciones. Y creo que una de las cosas más importantes que como familias cristianas debemos considerar a la hora de ingresar a nuestro hijo al sistema educacional, o qué colegio, mejor dicho, puedo elegir. Nosotros por derecho como padres podemos ir al colegio y pedir el proyecto educativo institucional. ¿Qué es el proyecto educativo institucional? Es donde nos muestra todo, desde la visión, la misión, cuál es el propósito, cómo nació el establecimiento, cómo trabajan, quiénes son los profesionales, y creo que en esto debemos tener mucho ojo. Porque si lo que yo quiero para mi hijo no se alinea con lo que el colegio me está ofreciendo, entonces no lo debo tomar. Claro. No lo debo tomar. ¿Y por qué menciono esto como primera instancia? Porque sabemos hoy en día lo que está ocurriendo, y me quiero enfocar en eso, que estamos en una sociedad en donde ahora todos dicen lo que quieren, todos hacen lo que quieren, donde en los colegios estamos permitiendo todo lo que la palabra dice que no debemos hacer. Claro. Entonces, claro, yo digo, no, yo quiero que mi hijo sea un ministro del Señor, que él ame, que sirva al Señor, pero lo voy a meter en un colegio laico. ¿Se entiende? Sí. En donde en vez de quizás enseñarle de Dios, le van a enseñar de identidad sexual. Y todo eso me lo presenta el proyecto educativo. Entonces muchas veces nosotros ingresamos a nuestro hijo a una escuela regular y en el trayecto decimos, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué le están enseñando esto si yo no estoy de acuerdo? Y es como, mamita, papito, vaya a nuestro proyecto y ahí está todo. Entonces, ¿uno qué va a hacer frente a ello? ¿Se entiende? Entonces, creo que como primera instancia, como padre, debemos informarnos a quién le estamos dando la formación de nuestros hijos en el sistema. Creo que eso es una de las cosas importantes. Lo otro también es que, por ejemplo, yo puedo ir y conocer las instalaciones del colegio. O sea, si en una sala muy pequeña me tienes a 40 alumnos, o sea, yo estoy clara que mi hijo va a necesitar mucha más ayuda en la casa. ¿Por qué? Porque lo más probable es que con el ruido, con las distracciones, con un profesor para 40 estudiantes, lo más probable es que él no rescate todos los aprendizajes que él necesita de acuerdo a su edad y a su nivel. Creo que a niveles infraestructurales es importante eso, saber dónde mi hijo va a estar, qué es lo que cree el colegio, hacia dónde va el colegio, cuál es el principal foco de formación, si ocupan estrategia. Creo también desde el ámbito de educación diferencial es importante considerar un PIE.
¿Por qué? Porque eso ya te está diciendo el colegio le importa dar respuesta. ¿Qué es eso? Un proyecto, ¿qué es lo que es el PIE? Sí, ya. Es un proyecto de integración escolar para todos los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Un PIE se puede componer de educadores diferenciales, se puede componer de fonoaudiólogos, se puede componer de psicólogos, que hoy día actualmente son los colegios, los tres quizás profesionales por los cuales está optando. Hay colegios que también tienen un psicopedagogo, ¿ya? Claro. ¿Cuál es la diferencia de un educador diferencial y de un psicopedagogo? Que el psicopedagogo se prepara 100% para diagnosticar e intervenir y no tiene autorización por su carrera de entrar a sala. ¿Se entiende? Entonces, un educador diferencial, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros podemos hacer adaptaciones curriculares, podemos planificar, podemos hacer evaluaciones diferenciadas y podemos crear estrategias, ¿ya? Nosotros no diagnosticamos, nosotros recibimos el diagnóstico y trabajamos en base de. Sí podemos derivar, pero con un diagnóstico como hipótesis. No podemos decir algo certero, ¿ya? Por eso hoy en día hay colegios, hay PIEs que no te están aceptando a psicopedagogos, sino que le están pidiendo que sean habilitados como diferenciales, porque se está invalidando la carrera de psicopedagogo, producto de que tienen una malla quizás un poco más... No decirlo bajo, o sea, decir bajo, sino que simplemente hoy el sistema te está demandando otras herramientas y el psicopedagogo, como te digo, se ajusta únicamente a diagnosticar e intervenir e incluso a preparar material didáctico, ¿ya? Cosa que un educador diferencial lo tiene mucho más amplio, ¿ya? Hay colegios que literalmente no te están recibiendo psicopedagogo, sí algunos que están habilitados, sino que hay colegios que le dan más prioridad a un educador diferencial, ¿ya? Bueno, y este PIE tiene estos profesionales, ¿ya? De seguro hay colegios que quizás pueden tener otros profesionales de apoyos que van por jornada muy específica, pero es raro ver, por ejemplo, quizás un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional. Por lo general, estos profesionales los costea la familia. Claro. ¿Ya? Y por eso también podemos ver que en colegios vulnerables no se da 100% respuesta a lo que el estudiante necesita, porque la familia no tiene el recurso monetario para optar estos profesionales porque son demasiado caros. Claro. Sí. Que es importante. ¿Me podrías comentar, Daniela, cómo fue que tú ingresaste a trabajar? Porque actualmente tú estás trabajando en CFC School. ¿Cómo fue que ingresaste a esta organización? Ya, cuando yo estaba a punto de egresarme de la carrera, la pastora me comenta un proyecto que el Señor había puesto en su corazón y que tenía que ver con dar respuestas al área educativa dentro de la iglesia, ¿ya? Y me comentó el proyecto y ¿sabes qué, Marlene? Cuando yo entré en el año 2012, yo entré en marzo del 2012 a estudiar, pero en agosto del 2012 fue cuando yo conocí al Señor. Y cuando lo conocí, lo primero que dije, Señor, esta carrera, y yo así me veía, decía, no la voy a ejercer, pero sí me va a dar herramientas que voy a necesitar para tu obra. Siempre me vi así, me vi como trabajando para el ministerio, y cuando la pastora me presentó este proyecto, yo dije, sí, esto era, Señor, de lo que tú me hablabas, esto era como lo visualicé desde el principio. Y esto ya fue en el año, a fines del año 2016, por octubre, que ya comenzó el proyecto, pero nosotros estuvimos meses antes trabajando en este proyecto. Comenzamos 3 educadoras y con 5 niños. Ah, claro. Sí, éramos 3 educadoras con 5 niños. Ya en el 2017 se incorporó nuestra directora, que es Cintia Ojeda, que es una seca, y comenzaron a crecer las matrículas y comenzamos a necesitar más personal. Yo en el 2017 tuve el receso que te comentaba de salud. Ya yo me incorporé en el año 2019, me volví a reincorporar porque después quedé embarazada de mi hijita y tuve que guardar mucho reposo. Entonces yo prácticamente a mediados de 2017 y todo el 2018 estuve fuera del proyecto. Y obviamente cuando volví en el 2019 ya era algo mucho mayor, mucho más grande. El año pasado el Señor nos desafió a irnos a un edificio. Es muy grande y hermoso. Sí, nos fuimos al edificio. Desde el primer momento iniciamos con guardería y también iniciamos con homeschool. Entonces ver que en homeschool partieron 2 niños,
Y en guardería 5 niños, y ver que hoy en homeschool ya son 24 niños y siguen sumando, y en guardería ya hemos superado las 70 matrículas. Yo digo, Señor, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Cuándo pasó que no nos dimos cuenta? Tenemos un equipo maravilloso, que es Cintia Ojeda como directora, que es Mayelin Reyes como coordinadora de homeschool y yo como coordinadora ministerial. Y salí de mi carrera y me comencé a entregar el servicio por el Señor. Esa fue la verdad. O sea, ahí he estado involucrada. Al principio yo llegué como educadora del nivel de Olivos, que en el sistema sería un pre-kinder y un kinder. Ya. Luego, por temas de salud, yo tuve que retirarme y ya el año 2019 volví como coordinadora ministerial. ¿Qué hago como función de coordinadora ministerial? Básicamente trabajo con los niños, con las tías y con los papitos. Entonces, ha sido un servicio maravilloso, creo, y puedo dar fe de hablar en función de todas quienes trabajamos ahí, que no estamos ahí por un trabajo, Marlene. Para nosotras no es un trabajo, para nosotros FS School es ministerio. Es ministerio y son los deseos del Señor, de su corazón directo para la formación de esta generación. ¿Y cuál es la diferencia entre una escuela tradicional y lo que presenta CFC School? Sí. Bueno, es bien diferente, la verdad. Debemos entender que nosotros como sociedad tenemos 4 formas de educar a nuestros hijos. Una es el sistema particular, tenemos sistema municipal, tenemos sistema de fundación, y el cuarto es un sistema de exámenes libres, hablando propiamente de homeschool ahora. ¿Qué son los exámenes libres? Es que los chicos se preparan todo el año a través de un temario que entrega el Ministerio de Educación, y a final de año ellos rinden un examen libre, ¿ya? O sea, ese examen ahí tienen que dar la vida. Claro. Tienen que dar la vida, porque de eso depende si ellos son promovidos de un nivel a otro. Esto es en la básica para aquellos papitos que están mirando. Es la básica. Actualmente tenemos desde primero hasta sexto básico. ¿Y cuál es la diferencia de homeschool a un colegio regular? Es que el colegio regular se rige por el Ministerio de Educación. Hay temáticas que están obligados a pasar, aun cuando siendo particulares, y es el papito quien sustenta todo. El gobierno tiene cierta incisión en algunos aspectos, pero en caso de homeschool es que el gobierno no se mete en nuestro sistema educativo. Nosotros no rendimos asistencia al ministerio, y todas las notas que los chicos se sacan en el año tampoco las rendimos. ¿Qué le importa al Ministerio de Educación, según la ley constitucional? Es que el niño sea promovido de un nivel a otro. La forma, el ministerio se lava las manos. Entonces, para nosotros como cristianos, es súper maravilloso, porque en definitiva hoy el sistema te está diciendo todo lo que tú debes enseñar, y nosotros decimos, no, pues, esto está súper en desacuerdo con la palabra del Señor. ¿Cuál es el pro del homeschool? Es que nosotros, los chicos, tienen ramos ministeriales, partimos las mañanas con devocionales, tienen talleres de orquesta, de teatro, de arte, y nosotros manejamos la malla de acuerdo a lo que nosotros queremos según el diseño que Dios nos ha presentado. Claro. ¿Cuál es la diferencia con guardería? La verdad, nosotros trabajamos con proyectos. Hay muchos jardines o guarderías que trabajan en proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es que nos acotamos un mes a hablar de un solo tema de una forma muy didáctica, muy estratégica, ocupando todas las áreas cognitivas de los estudiantes a nivel visual, auditivo, etcétera, y es súper entretenido. Mira, yo no te podría decir, hoy sí, tenemos una diferencia con algún jardín o con otro. La verdad puede ser que estamos en un edificio. Nunca he visto una guardería que tenga todo un edificio, ¿ya? Pero sí la gran diferencia es que está Cristo. Y creo que cuando está Cristo dentro de un proyecto o en donde sea que nosotros estemos, es todo maravilloso, es todo hermoso. Nosotros en guardería tenemos un enfoque evangelizador porque recibimos a familias cristianas y no cristianas. Qué hermoso. Y en homeschool tenemos un enfoque discipulador porque son 100% para familias cristianas, ¿ya? Seguimos teniendo matrículas. Por si pasando acaso. el dato. ¿Sí? ¿Y dónde están ubicados? En Avenida Manuel Rodríguez, 585, frente al Metro Toesca por la salida sur. Conózcanos. Miren, somos humanos y humanamente hemos fallado. Pero sinceramente, Marlene, creo que hemos tenido tan buena recepción de nuestros papitos. Creo que el Señor, como Él entregó este diseño, Él también lo ha respaldado. Y lo que tenemos de los papitos es, tía, no quiero sacar a mi hijo de acá, es que ustedes son tan amorosas, son tan tiernas. Y insisto,
Y nosotros le decimos a los papás, es que esto para nosotros es ministerio. Hay cosas que un papá no puede pagar en una mensualidad, Marlene, y tiene que ver con el amor y con el cariño. Eso no se puede pagar en una mensualidad. Yo no pago para que amen a mi hijo, yo pago para que le enseñen. Pero el amor, el cariño, impartirle a Cristo es parte de nuestra esencia como hijo. Y creo que eso nos ha dado la diferencia como institución académica. Entender que Cristo es el centro y que todo debemos conducirlo a Él, y en eso yo también honro mucho la vida de nuestros pastores que nos han conducido a ello, a siempre llevar todo a Cristo. Nuestras decisiones deben pasar por Cristo, todo lo que hacemos debe pasar por Cristo. Entonces creo que esa es la mayor diferencia que tenemos en la impartición de Cristo en la vida de los niños. Daniela, muchos niños ingresaron esta semana a la escuela. De hecho, hay algunos que todavía hasta ayer estaban ingresando. ¿Qué tips podrías entregar a los padres para estos primeros días de escuela? Bueno, en todo lo que es el aspecto de los 0 a los 6 años, ya que podríamos hablar de una guardería o podríamos hablar de un jardín, ya quiero hacer énfasis en esto porque algunos papitos no lo saben, no tiene nada que ver con la pregunta, pero sí. ¿Qué es una guardería? Una guardería tiene un enfoque asistencial que debiese únicamente cuidar a los hijos. Y un jardín tiene un enfoque pedagógico, o sea, 100% debe entregar contenido pedagógico. Sin embargo, nosotros al ser guardería entregamos la asistencia de cuidado, pero también potenciamos mucho el área pedagógica. Ya quiero aclarar esto porque siempre nos hacen la misma pregunta: ¿cuál es la diferencia de una guardería con un jardín? Y esa es, ya. Nosotros, como entendemos la excelencia por el Señor, abordamos igual ámbitos pedagógicos. No es obligatorio, pero lo hacemos por excelencia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en esta etapa propiamente tal de guardería, creo que una de las cosas importantes que debemos saber como papito es que nosotros somos referentes. Y que todo lo que yo vivo, y esto siempre lo he dicho, yo comparto lo que yo sé, pero yo imparto lo que yo soy. Si tú como papito tienes miedos, tienes inseguridades, tienes temores, que no te sorprenda ver a tu hijo llorando dentro de un proceso de adaptación. Que no te sorprenda a tu hijo con dudas, con nerviosismo, ansioso, porque es lo que yo le estoy impartiendo a él. Creo que es muy importante entender que como papitos debemos tener seguridad, debemos tener confianza, que son procesos en la vida que los niños tienen que vivir. Hay papitos, y nos pasa y lo hemos vivido así en la guardería, como que nunca quieren salir de la sala. Papitos, salgan de la sala. Se quedan ahí atornillados. Sí, papitos, salgan. No, pero esto es importante. Creo que debemos entender que, y esto siempre nos dice nuestra directora, el apego se genera en tiempos de angustia. Si yo como papá paso un tiempo demasiado prolongado dentro de la sala, Marlene, y mi hijo llora, yo como papá, obviamente, ¡ay, venga! ¿Verdad? Y yo lo consuelo. La pregunta es, ¿le estoy dando autoridad a la educadora para que ella consuela a mi hijo? Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué se genera el apego en tiempos de angustia? Porque la tía es la que va a contener, la que le va a dar cariño, la que le va a dar seguridad. Y es tan importante este proceso como papá que entendamos que hay tiempos de adaptación. No es por siempre, porque cuando el hijo vaya a la universidad, papito, usted no va a poder ir a la adaptación. Claro. O cuando vaya a trabajar no va a poder ir a la adaptación. ¿Se entiende? Entonces, sí, creo que como papá estamos llamados bíblicamente a entregarle herramientas a nuestros hijos. Y una de estas herramientas también es el área emocional, y que es darle la seguridad a ellos. Otra cosa súper importante, no mentir. No mentir, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no debemos mentir. No existe la mentira blanca ni la mentira pequeña. La mentira es mentira. Y si yo le digo, voy y vuelvo, chao, ¿qué pasa? El hijo se queda con la sensación que el padre va y vuelve. La pregunta es, ¿vuelve el papá inmediatamente? No vuelve. ¿Y qué generó en mi hijo? Ansiedad, generó frustración. Mi papá me está mintiendo. O sea, mi hijo ya está viendo un modelo. ¿Yo qué debo decirle? Hijo, es importante que tú te quedes aquí. Tienes que vivir este proceso. Esta es tu tía, un ejemplo. Esta es tu tía Pamela, ella te va a amar, te va a cuidar, te va a enseñar, hijo, lo que yo no puedo en la casita. Yo voy a ir a trabajar y voy a volver por ti en unas horas más. Independientemente que tu hijo sea pequeño, tú dices, ¿cómo no me va a entender eso? Hágalo, porque se va a formar en un hábito y él debe estar consciente de ello, que él va a estar ahí, que va a ser su rutina, que va a estar 1 año, 2, 3 años con la misma persona. Pero nosotros como papá le debemos dar esa autoridad a la tía. Claro. Que ella pueda ejercer esto sobre nuestro hijo. Lo otro, validar la emoción. ¿Por qué es importante validar la emoción?
porque él sí está sufriendo. Y yo no puedo decir, ¡ay, ya, para de llorar, deja de llorar! Si esto es... No puedo hacer eso. Porque es real lo que él está sintiendo, es válido lo que él está sintiendo. A todos nos genera incertidumbre, duda, un cambio, Sí. aún siendo adulto. O sea, imagínate si uno como adulto, que es un poco más consciente, entiende que va a haber un cambio y uno no llora, pero sí te genera así como, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cuánto más para un niño que de los 0 a los 6 años no sabe controlar su emoción? Y que el canal más fácil para él de liberar esta tensión es llorando, es pataleando, es abrazándose el papá y no querer soltarlo. O sea, es lógico, validemos la emoción de nuestros hijos. Porque si yo aún no sé validar la emoción de mi hijo, ¿será que el problema es mi hijo? ¿O será que yo como adulto me debo hacer una lectura a mis emociones? Claro. Porque es como, ¡ay! ¿Qué calla? O comparar a nuestros hijos. O sea, mira, Pedrito, él no está llorando y tú ¿por qué lloras? O sea, obviamente, ¿qué pasa en el niño? Que va generando un tema de frustración, de angustia, porque comienza a perder la esencia de quién es él y se comienza a enfocar en que quiere ser igual al otro. Claro. La palabra nos ha enseñado que cada uno de nosotros está llamado, está destinado a algo diferente. Obviamente tenemos todo un enfoque, un fundamento que es Cristo, ¿verdad? Pero dice que todos tenemos una multiforme gracia de Dios. Todos tenemos una multiforme sabiduría de Dios. Yo no tengo por qué ser igual a Él. Por eso la palabra dice que nosotros somos roca y no somos ladrillo. Claro. ¿Por qué? Porque la roca no es una igual a la otra, en cambio el ladrillo sí. Y como padres muchas veces caemos en comparar a nuestros hijos con el otro. Y lo que hacemos es que él pierde la esencia como persona. ¿Y qué pasa? Que después de la preadolescencia tenemos que trabajar con la identidad. Sí. Y que es lo más común, trabajar con la identidad del niño. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo una identidad en Cristo. Siempre la tuvo en el otro. Entonces creo que eso también es súper importante, no comparar, validar la emoción, no mentir, dar seguridad a nuestros hijos. Y creo que en ese ámbito, en este proceso, esas son como las cosas mucho que son bien importantes, Marlene. Obviamente, en la medida que ellos van creciendo, se van tomando otras herramientas también para el proceso de adaptación. O sea, la básica ya es un tema, la media es otro tema, y ya cuando eres más consciente, y en la universidad el consejo que puedo dar es que estemos firmes en Cristo. Para aquellos que son más adultos. ¿Por qué? Porque el colegio y la universidad hoy día no nos deleitan con muchas cosas. Nos deleitan con drogas, nos deleitan con alcohol, nos deleitan con relaciones en verdad que no te van a llevar a ningún fin, y eso es apetecible. Es apetecible cuando tú no estás firme en Cristo. Y creo que como ya adolescentes, como adultos, como jóvenes, creo que es súper importante que estemos arraigados en Cristo Jesús. Creo que eso va a ser lo único, que no desenfoquemos nuestros ojos de la cruz y vamos a entender aún en medio de estos procesos dónde está nuestra identidad. Yo no tengo por qué salir a protestar por una ley si yo sé quién yo soy en Cristo y lo que Él ha dicho de mí. Una ley no me trae identidad, es Cristo. Entonces creo que esos son algunos tips que los papitos podrían considerar. Claro, dentro de una gama amplia, pero esos son Exacto. súper puntuales y que muchas veces nosotros cometemos errores por desconocimiento. Creemos que estamos ayudando a nuestro hijo, pero realmente no estamos ayudando. Exacto, no estamos ayudando para nada. Y en la comparación, Marlene, muchas veces nos desnudamos como matrimonio. ¿Por qué? Porque yo lo puedo comparar a mi hijo con otro compañero por la actitud que él está tomando. Pero de seguro que si algunos papitos se van a sentir identificados cuando dice, ¡ay, ya! ¡Para de ser así! ¡Está igual que tu papá! Oh, Entonces, ¿qué hace uno? Uno desnuda al esposo delante de los hijos. Y los hijos no tienen por qué conocer esta desnudez de los papitos. ¿Se entiende? sí. Entonces, creo que también como matrimonio poner ojo en lo que yo voy a decir a mi hijo en este periodo de adaptación. La Biblia es súper clara que nosotros en nuestra boca está el poder de dar vida y de dar muerte. Y también podemos dar muerte a cómo mi hijo está viendo a su padre. Entonces, Claro. en eso igual hay que tener ojo. Daniela, si alguien quisiera tomar contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? La verdad,
el único medio que me gustaría dar para que tomaran contacto es el Instagram de CFC School. CFC-School. Creo que a través de ese medio pueden conocer el proyecto, me pueden conocer a mí, a la directora y a otros profesionales más con los que contamos, psicopedagogo, fonoaudiólogo, y a través de ese medio van a llegar a todas las demás. Sí. Muy bien. ¿Podrías dar un mensaje a las personas que sintonizan el programa el día de hoy? Sí. Creo que lo más importante para nosotros en este tiempo es mantenernos alineados al Espíritu Santo, Marlene. Creo que el único que nos puede mostrar los diseños, el único que nos puede decir en qué estamos errando o cómo podemos mejorar es la persona del Espíritu Santo. Muchas veces nuestros hijos no nos van a decir lo que ellos están viviendo, porque quizás nunca le dimos seguridad, porque quizás nunca validamos su emoción. Pero si tú estás alineado con el Espíritu Santo te puede mostrar lo que tu hijo está viviendo y ser demasiado específico, y te lo hablo por una experiencia muy cercana que ha sido así, que el Espíritu Santo le ha dicho en qué su hija o su hijo ha estado flaqueando, cómo lo puede ayudar, las herramientas que le tiene que dar. Y creo que la persona del Espíritu Santo es importante que como familia comencemos a desarrollar esta conversación, esta intimidad con Él. Y hay algo que el salmista dice que a mí me encanta y que está en Salmo 132. Y es que David le está diciendo al Señor: ven, Señor, con tu arca, ven a tu lugar de reposo, ven a descansar acá. Yo me imagino a David diciendo al Señor: ven, te preparé un lugar para que tú estés seguro, para que tú estés tranquilo, para que descanse. Y ese es un llamado a la familia. Creo que hoy más que nunca debemos levantar altares de adoración dentro de nuestro hogar. Debemos levantar un lugar donde realmente el Señor descanse, que el Señor pueda sentirse pleno en ese lugar. O sea, sabemos que Cristo fue a preparar morada para nosotros. Pero ¿dónde dice la Escritura que nosotros no debemos preparar un lugar para el Señor? Claro. Y creo que esa demanda está sobre nosotros, preparar un lugar para el Señor. Prepara un lugar para el Señor en tu hogar, prepara un lugar para el Señor en la vida de tus hijos, porque los padres tenemos demanda. Deuteronomio pone una demanda sobre los padres. Háblale a tus hijos donde sea que tú estés, ¿verdad? El salmista también dice, o sea, lo que tú hables va a ir de generación en generación. El Señor Jesús fue revelado a través de la familia. Cuando comenzó el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento fue revelado a través de la naturaleza. Pero ¿por qué el Señor partió revelándolo a través de la familia en el Nuevo Pacto? Porque la familia es importante. Y hoy debemos nosotros hacernos cargo de la familia que tenemos como asignación. Muchas gracias, Daniela, por este lindo consejo, por también todos los tips y la conversación completa que tuvimos. Muchas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Gracias a ti, Marlene, por invitarme, por honrarme con este lugar. Muchas gracias a todos los que sintonizaron. Muchos nos saludaron. La pastora Verena Herrera nos saludó, María José Villaseñor, Francisco Solano, Cintia Ojeda. Bueno, hay varios que no alcancé a saludar, pero a todos les saludamos cordialmente y les dejamos invitados para que mañana nos puedan ver en un nuevo capítulo aquí en Unidos a un Pueblo que Conquista. Los esperamos. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas.